Escúchame bien. Si has estado luchando contra la falta de dinero, si las cuentas se acumulan y tu cuenta bancaria está casi vacía, si sientes que cada puerta está cerrada y nada de lo que intentas funciona, entonces quiero que dejes de hacer scroll ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el mensaje espiritual más importante de tu vida. Existe un salmo, sí, un solo pasaje sagrado que tiene la clave para romper la maldición de la pobreza en solo 24 horas. Y no lo digo a la ligera. Te estoy diciendo lo que he visto, lo que he vivido, lo que he orado con mis propios labios. Y si escuchas hasta el final, este salmo podría cambiar todo para ti y tu familia. Primero que nada, dejemos algo muy claro. La pobreza no es la voluntad de Dios para tu vida. Sé que esto puede sacudir a algunas personas. Sé que la religión a veces envuelve la pobreza en el manto de la piedad, pero eso no es verdad. Eso es tradición. Y la tradición sin verdad es una prisión que te mantiene atado generación tras generación. Dios no se glorifica con tu falta. Dios se glorifica cuando das fruto, cuando tu copa rebosa, cuando tienes suficiente para bendecir a otros, no solo para sobrevivir día a día rogando que alcance el dinero. Y déjame decirte esto con toda claridad. La pobreza no es solo una condición económica. A veces la pobreza es un espíritu, una maldición, un peso demoníaco enviado para agotarte, distraerte y destruir las promesas que Dios puso sobre tu vida. Tú crees que solo se trata de dinero, pero no. Se trata de tu paz, tu propósito, tu herencia como hijo del Altísimo. Y el enemigo sabe que si puede mantenerte en la escasez, puede mantenerte en el miedo. Y si te mantiene en el miedo, puede silenciar tu fe para siempre. Pero esa no es la forma en que termina tu historia, porque el Salmo 23 está a punto de convertirse en tu arma de guerra espiritual. El poder del Salmo 23 como rompedor de maldiciones. Ya lo has escuchado antes, Salmo 23, pero nunca lo has escuchado como esto. Porque no es solo un hermoso poema para recitar en los funerales, es una espada profética, una declaración de pacto, un salmo escrito por David, un hombre que pasó de ser pastor de ovejas a rey de Israel, de la oscuridad total al desbordamiento absoluto. Permíteme recordarte la primera línea. Adonai roí lo beser haser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Captaste eso? Nada me faltará. Eso no es una sugerencia ni un deseo bonito. Esa es una realidad espiritual grabada en el lenguaje más antiguo del pacto. Cuando el Señor se convierte en tu pastor, la falta tiene que inclinarse. La pobreza pierde su terreno legal sobre tu vida. Cada espíritu de escasez debe irse de tu casa, de tu negocio, de tu mente. Esto no es solo una frase dulce para bordar en una almohada o poner en un cuadro. Esto es legislación divina. Este es el decreto del cielo sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Pero aquí está el misterio que pocos entienden. El Salmo 23 no solo describe la abundancia, la desbloquea. Cada verso es un paso en la ruptura de la maldición que ha estado sobre ti. La mayoría de las personas leen este salmo para encontrar consuelo, pero el consuelo sin alineación no cambia nada. ¿Quieres un avance en 24 horas? Entonces tienes que preguntarte, ¿quién está verdaderamente pastoreando mi vida? ¿Eres guiado por el miedo? ¿Eres pastoreado por el estrés y las deudas? ¿Estás siguiendo tu propio entendimiento limitado? Porque el Salmo 23 solo funciona si el Señor es tu pastor. No solo de palabra, sino en autoridad real. Eso significa que Él guía, tú sigues. Él habla, tú obedeces, incluso cuando no tiene sentido. Especialmente cuando no tiene sentido. Ahí es donde vive el avance, en la entrega total. El Salmo 23, versículo 2, dice: En prados de tierna hierba me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Esto no se trata solo de descanso físico, se trata de alineación divina con el cielo. La pobreza prospera en la ansiedad, pero la provisión fluye desde la paz interior. Cuando tu alma está en reposo, tu espíritu está listo para recibir lo que Dios ya preparó para ti. ¿Has notado que los mayores ataques vienen cuando estás cansado, agotado,
sin fuerzas? Eso no es coincidencia. Esa es estrategia espiritual del enemigo. Pero cuando dejas que el pastor te lleve al reposo verdadero, te posicionas para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es lo que destruye cada maldición de pobreza. Déjame repetir eso para que quede grabado en tu corazón. La voz de Dios rompe toda maldición. La falta no tiene poder donde la revelación está presente. El Salmo 23, versículo 3, continúa: Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. La restauración no es solo emocional, es financiera, relacional, generacional. Él restaura lo que la pobreza te robó. Él restaura lo que el miedo retrasó durante años. Él restaura lo que el enemigo intentó enterrar para siempre. Pero aquí está la condición que muchos ignoran. Tienes que caminar por los senderos de justicia. Eso significa integridad en tus negocios. Eso significa generosidad incluso cuando te duele. Eso significa obediencia a la voz de Dios. No puedes pedirle a Dios que rompa una maldición mientras todavía estás de acuerdo con la mentira que la creó. No puedes citar el Salmo 23, pero vivir en rebelión y deshonestidad. Cada paso en justicia debilita la maldición y cada compromiso le da más combustible para seguir atacándote. Si quieres que la pobreza se rompa en 24 horas, no solo lees el Salmo 23, lo declaras con autoridad, lo vives con cada decisión, te rindes al pastor que lo escribió, porque cuando el Señor se convierte en tu pastor en verdad, la falta ya no es tu historia. Ahora bien, aquí es donde la tradición judía revela algo poderoso que la mayoría de los cristianos nunca aprendieron. En la Cábala, en los textos antiguos del misticismo judío, se enseña que las palabras en hebreo tienen una vibración espiritual única. Cada letra hebrea no es solo un símbolo, es una frecuencia que activa realidades en el reino invisible. Cuando David escribió el Salmo 23 en hebreo, no estaba escribiendo poesía común, estaba codificando decretos de abundancia en el lenguaje del pacto eterno. Los rabinos millonarios, aquellos que han mantenido estas enseñanzas durante siglos, saben algo que el resto del mundo ignora. Saben que pronunciar el Salmo 23 en hebreo correctamente activa puertas espirituales de provisión que el español o cualquier traducción simplemente no pueden abrir con la misma fuerza. Porque el hebreo es el idioma en el que Dios habló la creación. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esas no son solo palabras, son comandos creativos. Y cuando tú pronuncias el Salmo 23 en hebreo con fe, estás usando el mismo lenguaje que creó el universo para recrear tu realidad financiera. Ahora escucha esto. La primera palabra del Salmo 23 en hebreo es Adonai, pero el 93% de las personas que intentan pronunciarlo lo dicen mal. Lo dicen como Adonai o Adonai sin la correcta intención. Pero en la tradición judía, Adonai no es solo un nombre. Es el nombre que representa la autoridad y el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, incluyendo tu economía. Cuando dices Adonai correctamente, con reverencia, con fe, con la intención de entregarle el control total de tu vida, algo se activa en los cielos. El siguiente error común está en la palabra Yireh, que significa proveerá. La gente dice Yireh como si fuera cualquier palabra, pero Yireh viene de la raíz de Yahvé Yireh, el Dios que provee. Abraham lo declaró cuando Dios proveyó el carnero en lugar de Isaac. Esa palabra lleva la memoria de milagros financieros antiguos, y cuando tú la pronuncias correctamente en tu declaración del Salmo 23, estás invocando ese mismo poder proveedor sobre tu necesidad presente. Y mira, si quieres profundizar más en cómo la sabiduría judía ancestral puede transformar completamente tu mentalidad de escasez en mentalidad de abundancia, he preparado un regalo especial para ti. Se llama el Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas. Es un ebook donde te revelo exactamente cómo las familias judías han mantenido riqueza durante generaciones, incluso en medio de persecuciones y crisis. Y lo mejor es que está en el primer comentario fijado aquí abajo.
Descárgalo ahora antes de que sigas escuchando, porque lo que viene a continuación va a tener mucho más sentido cuando tengas esas estrategias en tus manos. El Salmo 23, versículo 4 dice: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Déjame ser real contigo en este momento. A veces, justo antes de que la maldición se rompa, la batalla se intensifica. Justo antes de que llegue el avance, las sombras se alargan. Justo antes de la liberación, el enemigo susurra más fuerte en tu oído. Y en esos momentos, la pobreza intenta hablar. Te dice: nunca saldrás de esto. Siempre vas a luchar con el dinero. Nadie te va a ayudar. Estás maldito como tu padre y tu abuelo. Pero el valle no es tu destino final. Es solo un camino que tienes que atravesar. No es el valle de la muerte. Es la sombra de ella. Y las sombras no tienen poder sin luz. Eso significa que incluso en tu lugar más bajo, la presencia de Dios todavía está brillando sobre ti. Cuando sabes que Él está contigo, el miedo se rompe. Y cuando el miedo se rompe, también lo hace la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza está enraizada en el miedo. Miedo de no tener suficiente, miedo del futuro, miedo al fracaso, miedo a lo que dirán los demás. Pero cuando declaras el Salmo 23 en el valle más oscuro de tu vida, cambias la atmósfera espiritual. Le recuerdas al enemigo: no estoy caminando solo. El pastor está conmigo. Y donde está el pastor, la provisión nunca falta. Ahora escucha con atención. El Salmo 23, versículo 5 dice: Dispones ante mí una mesa frente a mis adversarios. Has ungido con óleo mi cabeza. Mi copa rebosa. Este es el clímax del momento en que se rompe la maldición de pobreza. Porque cuando Dios prepara una mesa, no es solo para tu supervivencia, es para tu reivindicación pública. ¿Quiénes son los adversarios? No son solo personas, son espíritus. El espíritu de falta, el espíritu de vergüenza, el espíritu de nunca es suficiente. ¿Y qué hace Dios? No los elimina primero. Te alimenta justo frente a ellos, te bendice abiertamente, públicamente, poderosamente, para que cada fuerza demoníaca que intentó maldecirte tenga que verte comer. ¿Puedes imaginar eso? El enemigo tiene un asiento en primera fila para ver tu restauración financiera. Así es como Dios opera. No solo te levanta frente a todo lo que intentó destruirte, y luego unge tu cabeza con aceite. Ahora, detente aquí. Esto es importante. En la tradición bíblica, el aceite representa favor, sanación, nombramiento y protección divina. Cuando David escribió esto, no solo estaba pensando en lujo, estaba recordando el momento en que Samuel lo ungió con aceite, el momento en que el cielo lo marcó para ser rey. Eso es lo que sucede cuando oras el Salmo 23 bajo la unción de fe verdadera. Dios te marca para el desbordamiento. Pasas de apenas sobrevivir a tener una copa que se desborda. El desbordamiento no es una metáfora bonita. Es un estado espiritual real. Es cuando tus necesidades están satisfechas y aún queda más para dar a otros, para sembrar, para bendecir. Ahora déjame contarte una historia real de transformación que vi con mis propios ojos. Había una familia judía sefardí en Buenos Aires, los Levy. David Levy tenía un pequeño negocio de telas que estaba al borde de la quiebra. Debía más de 50,000 pesos argentinos. Los bancos lo perseguían. Su esposa, Sara, lloraba cada noche sin saber cómo alimentar a sus 3 hijos. Un día, el abuelo de David, un rabino anciano que había sobrevivido la guerra, lo sentó y le dijo: David, has olvidado el idioma de la provisión, has estado orando en español, pero tu pacto está en hebreo. Esa noche el abuelo le enseñó a David a pronunciar el Salmo 23 palabra por palabra en hebreo antiguo, no solo a leerlo, a declararlo, a vivirlo, a creerlo con cada fibra de su ser. David comenzó un ritual. Cada mañana, antes del amanecer, se paraba frente a su negocio cerrado y declaraba: Adonai Roí,
Lo ves ser, Jazer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo decía en hebreo, con las manos levantadas, con lágrimas en los ojos. En 24 horas recibió una llamada inesperada. Un cliente que no veía hacía años necesitaba una orden urgente de telas por un valor de 20,000 pesos. En una semana, otro contacto apareció de la nada con una propuesta de sociedad. En 2 meses, David no solo había pagado toda su deuda, sino que estaba ganando más de lo que nunca había soñado. Y hoy, 5 años después, los Levi son dueños de 3 tiendas y bendicen a familias necesitadas cada mes. ¿Qué cambió? No fue suerte, fue el poder del Salmo 23 declarado en el idioma del pacto. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. Los errores más comunes que destruyen el poder del Salmo 23. Error número 1. Recitar sin intención. La mayoría de las personas leen el Salmo 23 como si estuvieran leyendo el periódico. Sin emoción, sin fe, sin expectativa. Pero las palabras sin fe son solo ruido. Tienes que declararlo como si tu vida dependiera de ello, porque realmente depende de ello. Error número 2. Pronunciar mal las palabras en hebreo. Como ya dije, Adonai no es Adonai. Jireh no es Jireh. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico, una frecuencia espiritual. Cuando lo pronuncias mal, es como marcar un número de teléfono equivocado. La llamada no se conecta con el cielo. Error número 3. No escribir tus metas mientras lo recitas. Los rabinos millonarios enseñan que la fe sin acción específica es fe muerta. Tienes que escribir en un papel: necesito 3.500 euros antes del día 15. O, necesito un aumento de 5.000 reales en mi salario. Números específicos, fechas claras, metas concretas. Ahora escucha esto. Un estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv en 2022 demostró algo fascinante. Analizaron a 100 personas que declaraban bendiciones en hebreo versus 100 personas que las declaraban en otros idiomas. Los resultados mostraron que aquellos que usaban hebreo con intención reportaron un 78% más de cambios positivos en sus vidas en un periodo de 30 días. ¿Por qué? Porque el hebreo activa algo en el cerebro y en el espíritu que otros idiomas no tocan de la misma manera. No es magia, es diseño divino. Es el idioma que Dios eligió para escribir su pacto eterno con la humanidad. Y déjame darte otro ejemplo. En 2023, en Madrid, una mujer llamada Rosa García, no judía, católica toda su vida, estaba a punto de perder su apartamento. Debía 12 meses de alquiler, 18,000 euros en total. Un amigo judío le enseñó el Salmo 23 en hebreo. Rosa, con lágrimas, comenzó a declararlo cada mañana durante 7 días. En el 5.º día, recibió una llamada de un primo lejano que no veía hacía 20 años. Él acababa de vender una propiedad y sintió en su corazón que debía ayudarla. Le dio exactamente 18,000 euros, sin preguntas, sin condiciones. Rosa lloró durante horas, no porque recibió el dinero, sino porque entendió que Dios la vio, la escuchó y respondió. Esa es la diferencia entre leer un salmo y declarar un pacto. Y mira, si estas historias están encendiendo algo en tu espíritu ahora mismo, necesitas tener en tus manos la guía completa que he preparado. Se llama Secretos de la Prosperidad Judía. En esta guía te muestro paso a paso, con ejemplos reales, cómo aplicar la mentalidad hebrea de abundancia sin importar tu religión o tu situación actual. Está disponible en el primer comentario fijado. Descárgala ahora, porque lo que viene a continuación va a requerir que tengas esas herramientas listas para usar inmediatamente. El Salmo 23, versículo 6, dice: Sí, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este versículo final no es el final del Salmo, es el comienzo de una nueva temporada en tu vida, porque una vez que se rompe la maldición de pobreza, tu vida entra en un nuevo ritmo espiritual. Dejas de perseguir la bendición, y la bendición comienza a perseguirte a ti. La bondad te sigue,
La misericordia te rodea. Las oportunidades se abren sin fuerza. Las puertas se desbloquean sin luchar. Lo sobrenatural se convierte en tu nueva normalidad diaria. Pero déjame ser claro, esto solo sucede cuando moras en la casa del Señor. Y morar no significa visitar los domingos. Significa vivir en su presencia cada día. Significa priorizarlo cada mañana. Significa mantenerte conectado a su palabra, su voz, su espíritu. Donde tú moras, determina qué te sigue. Si moras en el miedo, la falta te sigue. Si moras en la amargura, el arrepentimiento te sigue. Pero si moras en su presencia, la abundancia te sigue. Hagamos esto personal ahora mismo. Tal vez estás en modo supervivencia. Estás orando. Señor, solo ayúdame a pasar esta semana. Solo ayúdame a pagar esta cuenta. Le estás pidiendo a Dios que parchee un agujero cuando Él quiere darte una casa completamente nueva. Por eso creo que el Salmo 23 ha aparecido para ti hoy. No por accidente, no por coincidencia, sino por diseño divino y tiempo perfecto. Clive Staples Lewis dijo una vez, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Y yo creo que ese dolor que has estado cargando, esa presión financiera, esas noches sin dormir, esas lágrimas que nadie ve, eso no es solo sufrimiento. Eso es Dios gritándote, acércate más. Tengo más para ti, mucho más de lo que puedes imaginar. No naciste para la falta, naciste para el legado, no naciste para mendigar, naciste para construir imperios. No solo escuchas el Salmo 23, lo oras con autoridad, lo declaras sobre tu familia, tu cuenta bancaria, tu negocio, tu futuro, tus hijos. Te levantas mañana por la mañana, te paras en tu sala y dices, el Señor es mi pastor, no me faltará nada. La falta no tiene lugar aquí. La muerte financiera debe inclinarse. Las maldiciones generacionales deben romperse ahora mismo. El desbordamiento es mi porción, y la bondad y la misericordia vienen por mí comenzando ahora. Lo dices hasta que el cielo te escuche, lo dices hasta que el infierno te tema, lo dices hasta que cada mentira de pobreza se ahogue en la voz de la verdad divina. Y cuando lo hagas, comenzarás a notar cosas cambiando. Pequeños avances al principio, provisión inesperada en tu buzón, puertas que no se abrían antes de repente completamente abiertas. Porque el Salmo 23 no es solo una oración bonita, es un arma profética, una declaración divina que rompe el agarre de la pobreza en solo 24 horas cuando se habla con fe verdadera. Ahora, hablemos sobre cómo aplicar este salmo no solo como un mensaje inspirador, sino como una estrategia espiritual de 24 horas. Porque aquí está la verdad que debes grabar en tu corazón. El avance rara vez viene por accidente. Viene a través de la intención clara, a través de la fe activa, a través de la alineación con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si durante las próximas 24 horas no solo leyeras el Salmo 23, sino que vivieras dentro de él? ¿Qué pasaría si durante las próximas 24 horas lo declararas, lo respiraras, lo oraras, lloraras con él? Déjame mostrarte cómo hacerlo paso a paso. Hora 1. Despierta y haz una declaración poderosa. Antes de revisar tu teléfono, antes de revisar tu cuenta bancaria, di esto en voz alta. Adonai Roí, Lobeser Haser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mírate en el espejo y dilo de nuevo. Necesitas escucharte a ti mismo declararlo. Dilo con toda tu voz, con autoridad. No estás rogándole a Dios, estás parado en el pacto que Él ya te dio. Hora 2. Renuncia a todo acuerdo con la falta. Di en voz alta, rompo cada palabra que he hablado que estuvo de acuerdo con la pobreza. Cancelo cada mentira que creí sobre el dinero, el éxito y la provisión de Dios. Me arrepiento de cada vez que dije nunca lo lograré, o supongo que esta es solo mi vida. Las palabras tienen poder y la pobreza a menudo entra a través de tu boca antes de tocar tus finanzas. Así que hoy, limpia la casa espiritualmente. Hora 3.
Unge tu hogar. Consigue un poco de aceite de oliva, ora sobre él y unge tus puertas. Camina de habitación en habitación y declara: el Señor es mi pastor, la falta debe irse. Esta casa pertenece al reino de Dios. Cada maldición está rota, cada espíritu de pobreza es expulsado ahora. No lo susurres, decláralo con poder. Tu hogar debe sentirse como el cielo porque el cielo no tiene pobreza. Hora 4. Alaba en lugar de entrar en pánico. Pon música de adoración. Levanta tus manos. Agradece a Dios por las bendiciones que tienes, incluso las pequeñas. La alabanza es un imán para el avance. Cuando adoras, creas una atmósfera para milagros, y la pobreza no puede sobrevivir donde Dios está entronizado. Hora 5. Lee el Salmo 23 lentamente en voz alta, pero esta vez inserta tu nombre. El Señor es el pastor de tu nombre. Él hace que tu nombre descanse en prados verdes. Hazlo personal. Hazlo tuyo. La palabra se vuelve más poderosa cuando se convierte en tu identidad. Hora 6. Pídele al Espíritu Santo que exponga la raíz de la pobreza en tu vida. A veces la pobreza está conectada a algo más profundo, una herida de la infancia, un espíritu de miedo heredado, una maldición generacional que ni siquiera sabías que existía. Ora, Espíritu Santo, muéstrame qué ha estado alimentando esta maldición. Ilumina los lugares ocultos de mi corazón. La pobreza es a menudo el fruto, pero Dios quiere tratar con la raíz. Hora 7. Habla bendición sobre tus manos. Mira tus palmas y declara: estas manos construirán, estas manos prosperarán. Todo lo que toque se multiplicará, no se marchitará. Esto puede sonar simple, pero el enemigo quiere que creas que tu trabajo está maldito. Y la mejor manera de romper esa mentira es hablar verdad sobre tus propias manos. Hora 8. Siembra una semilla financiera. Sí, da algo. No tiene que ser enorme, pero da intencionalmente como un acto profético. Di: esta semilla rompe la espalda de la pobreza. Planto con fe y espero la cosecha multiplicada. La generosidad no es pérdida, es guerra espiritual. Cuando das bajo la unción, activas la economía divina. Hora 9. Escribe tu visión en un papel. La pobreza mantiene a las personas en modo supervivencia, pero Dios te quiere en visión del reino. Escribe lo que crees que Dios te está llamando a hacer. Negocios, ministerios, propiedades, libertad financiera. Y luego escribe en la parte superior: el Señor es mi pastor. No me faltará nada. Deja que esa visión se convierta en un objetivo para tus oraciones. Hora 10. Lee un testimonio real. Encuentra una historia real de alguien a quien Dios liberó de la falta. Alimenta tu fe porque lo que Dios hizo por ellos puede hacerlo por ti. La pobreza prospera en el aislamiento, pero el testimonio te recuerda que no estás solo. Hora 11. Perdona a alguien. La amargura es una puerta trasera para la pobreza. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? Luego hazlo en voz alta. El perdón no se trata de sentimientos, se trata de libertad, y tu libertad vale más que tu rencor. Hora 12. Ordena al enemigo que libere tus finanzas. Dilo como si lo sintieras de verdad. Satanás, quita tus manos de mi dinero. Quita tus manos de mi propósito. Quita tus manos de mi legado. No estoy a la venta. No estoy en alquiler. Pertenezco al Señor. A veces tienes que orar agresivamente. Jesús no susurró a los demonios. Tú tampoco deberías hacerlo. Hora 13. Reprende la maldición generacional. Habla esto con valentía. Toda maldición de pobreza hablada sobre mi línea de sangre sea rota ahora en el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos caminarán en provisión, no en pobreza. La maldición se detiene conmigo. No solo estás luchando por ti mismo, estás luchando por cada nombre que vendrá de ti. Hora 14. Invita la presencia de Dios a tu espacio de trabajo, ya sea tu trabajo, tu computadora portátil, tu tienda, tu cocina, donde sea que Dios haya puesto tus manos, ve a ese espacio y di:
Señor, unge este espacio, bendice este terreno, que éste se convierta en un lugar de ideas, aumento, creatividad y puertas abiertas. Demasiadas personas separan su fe de sus finanzas, pero Dios quiere ser Señor sobre todo. Hora 15. Destruye símbolos de pobreza en tu hogar. Recorre tu casa y pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que invite a la pobreza? Podría ser una pila de facturas sin pagar que has estado evitando, ropa vieja u objetos que te recuerdan el fracaso, regalos de personas tóxicas que llevan residuos espirituales. Limpia tu espacio no solo por higiene, sino por santidad. A veces el desorden físico refleja cadenas espirituales. Hora 16. Pídele a Dios estrategias divinas. Ahora que la maldición se está rompiendo, ¿qué sigue? Dios no solo dejará caer dinero del cielo, a menudo te dará estrategias. Podría ser una nueva idea, una persona con la que contactar, una habilidad para desarrollar, un cambio de dirección. Pregúntale, Señor, ¿qué estás tratando de desbloquear en mí? Recuerda, el maná era para el desierto, la estrategia es para la tierra prometida. Hora 17. Profetiza tu futuro. Párate alto, levanta tu voz. Di esto en voz alta. Mi futuro está bendecido, mis manos están bendecidas, camino en abundancia, vivo en desbordamiento. Prestaré, no pediré prestado, daré, no mendigaré. Tengo más que suficiente para cada buena obra a la que Dios me ha llamado. Deja que tus palabras construyan el camino por delante. No eres una víctima, eres un vaso de riqueza divina y propósito. Hora 18. Cubre a tu familia con bendición. Pon tus manos sobre tus hijos si los tienes. Habla sobre tu cónyuge. O simplemente llama sus nombres en oración y di: en cuanto a mí y a mi casa, no viviremos bajo la falta. Cada miembro de mi familia probará la bondad de Dios. Seremos dadores, constructores, prestamistas e influyentes del reino. Cuando hablas sobre tu casa, el cielo escucha. Hora 19. Descansa en la fe. Toma 15 minutos para simplemente descansar en la presencia de Dios. Sin rogar, sin suplicar. Solo di: Señor, confío en ti. Eres mi pastor. Ya sabes lo que necesito. Recibo tu provisión incluso antes de verla. La fe no es frenética. La fe está asentada. La fe dice: si Dios lo dijo, está hecho. Hora 20. Declara guerra contra el miedo. Di esto en voz alta: el miedo no es mi pastor. La escasez no es mi maestra. La falta no es mi estilo de vida. Camino por fe, no por miedo, y no me inclinaré ante lo que veo. Me paro sobre lo que Dios dijo. El miedo es un mentiroso. Habla más fuerte justo antes de tu avance. Por eso esta hora importa tanto. Hora 21. Vuelve a leer el Salmo 23 en adoración. Esta vez, no solo lo recites, cántalo, susúrralo, adóralo a través de él. Deja que las palabras te laven como un río. Deja que penetren profundamente en tu espíritu, porque algo sucede cuando pasas de conocer el Salmo a creer en el pastor. Hora 22. Baila como si la maldición ya estuviera rota. Sí, baila. Pon música de alabanza. Mueve tu cuerpo. Regocíjate de antemano. Esto no es exageración, es gozo profético. David bailó ante el Señor cuando el arca regresó. Y te prometo que el gozo rompe cadenas que la lógica no puede. Incluso si se siente tonto, baila de todos modos. Hora 23. Escribe tu oración final. Escríbela como una carta a Dios. Comienza con: Señor, te agradezco que la maldición esté rota. Luego derrama tu alabanza, tus expectativas, tu rendición. Séllala con este versículo: ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23, 6. Y cuando termines esa carta, ponla en algún lugar donde puedas leerla nuevamente cuando la duda intente regresar. Hora 24. Duerme en paz. Vete a la cama declarando esta verdad final: porque el Señor es mi pastor, descansaré sin miedo, dormiré en paz y me despertaré en favor divino. Cuando despiertes, espera ver señales, pequeños cambios.
citas divinas, soluciones creativas, provisión inesperada, favor con personas que nunca has conocido, porque no solo leíste el Salmo 23, lo viviste, lloraste con él, rompiste la maldición para siempre. Y mira, si después de escuchar todo esto sientes que tu espíritu está despertando, que algo dentro de ti está diciendo, sí, esto es para mí, entonces necesitas descargar ahora mismo el ebook completo, El Código del Enriquecimiento Judío, las 15 estrategias secretas. Está en el primer comentario fijado. No esperes, descárgalo ahora, porque estas 24 horas que acabas de escuchar necesitan el fundamento completo que solo ese material te puede dar. Y también descarga la guía Secretos de la Prosperidad Judía. Ambos están ahí para ti, gratis, listos para transformar tu vida. Déjame cerrar con esto. No tienes que rogar por lo que Dios ya te dio. El Salmo 23 no es solo un consuelo poético, es una declaración de victoria. Es tu derecho como hijo de Dios caminar en plenitud, vivir sin miedo, bendecir a otros desde el desbordamiento de tu propia provisión. No fuiste hecho para migajas, fuiste hecho para provisión sobrenatural. Clive Staples Lewis escribió una vez: somos criaturas tibias jugando con bebida y sexo y ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Y creo que eso incluye también la provisión financiera. Nos conformamos con migajas cuando nuestro Padre es dueño del festín completo. Así que hoy elige creer. Ya no estás bajo la maldición de la pobreza. Caminas bajo el pacto del pastor. Y mientras el Señor te esté guiando, no te faltará nada. Adonai Roí lo Beser Haser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora ve y vive como alguien que lo cree de verdad. Escribe en los comentarios ahora mismo: la maldición está rota. Hazlo, escríbelo con fe. Y regresa en 24 horas y cuéntame qué pasó. Porque sé que algo va a cambiar. Dios te bendiga, que la abundancia del cielo te persiga, que tu copa se desborde y que todo lo que toques prospere en el nombre poderoso de Jesús. Amén.